El presente curso, Taller Principios Básicos de Hormigón y sus aplicaciones en construcción, fue preparado por Duoc UC en el marco del convenio de colaboración y cooperación conjunta entre la ilustre Municipalidad de Rapa Nui y la Fundación Instituto Profesional Duoc UC, y está orientado para capacitar a los habitantes de la isla de Rapa Nui. Tenemos que tener en consideración que en la actualidad uno de los materiales más utilizados es el hormigón, ya sea en edificaciones habitacionales, infraestructuras, obras viales, puentes, túneles, etc. Está presente en más de un 70% de los materiales de este tipo en obras. ¿Ya? Nosotros sabemos también, por los comentarios, lo que hemos conversado, que en la isla, la verdad, es un material que no se ocupa en demasía, a lo mejor con estos porcentajes que estamos hablando. ¿Ya? Es parte de la idea de poder mostrar estas tecnologías y también ir enseñando algunas metodologías para que sean parte suyas también. Tener en consideración que este elemento es súper versátil, o sea, como se nos ocurra hacer una forma, un moldaje, ya podemos hacer un elemento de hormigón. Nosotros siempre estamos acostumbrados a ver cosas cuadradas, ¿sí? Pero podemos hacer hormigones de formas circulares, esféricas, ya según el moldaje que tengamos, este elemento nos va a servir y va a tener las mismas características, que es lo más importante, ¿ya? Y lo que tenemos que apuntar cuando lo fabricamos y lo construimos, que nos dé una fiabilidad, ¿cierto?, en nuestras construcciones. Hasta el momento podemos decir que una estructura de hormigón tiene una vida útil por lo menos de 100 años, ¿ya? O sea, es bastante alta, ¿ya? Si lo pensamos, lo comparamos con la madera, qué sé yo, quizás con el acero que se puede ir oxidando, obviamente es mucho menor. ¿Cuáles son los objetivos de este taller entonces? Es que ustedes, los participantes, estén en condiciones de conocer distintas dosificaciones de hormigón. Vamos a revisarlas, por ejemplo, si vamos a hacer un radier, ya, si queremos hacer una cadena, una viga, una fundación, etcétera, tener más o menos las nociones de poder decir cuánta agua, cuánto cemento, cuánta arena, cuánta gravilla va a ser nuestra proporción, nuestra mezcla finalmente, ¿ya? Y entender también la importancia que cumple el agua en el proceso de fraguado del hormigón. Los maestros, me imagino que alguno se va a sentir identificado cuando el hormigón está muy seco y le cuesta mucho trabajar, dice, echémosle más agua para que esté más líquido. Obvio, algo más seco le echamos agua, va a estar más líquido. Pero ese proceso de ponerle más agua nos va a generar una menor resistencia, ¿ya? Vamos a revisar también cómo calcular la cantidad de agua necesaria para evitar estos problemas. Como comentaba en un principio, vamos a hacer dos partes, una teórica, la que estoy ahora, y después un taller práctico en el cual vamos a realizar una mezcla de hormigón en una hormigonera. También vamos a mostrar la forma de hacerlo manual, no es lo recomendado, ¿ya? Eso se lo quiero dejar súper claro. Hacer un mezclado manual o a pala, ¿sí?, solamente para obras pequeñas y hormigones no controlados, que no los vayamos a certificar, ¿ya? Por ningún motivo hacer, por ejemplo, un edificio de 3-4 pisos con hormigón a pala, aparte que va a terminar en 20 años más, ¿sí? No podremos asegurarnos de la resistencia que va a tener. Ya los temas, como hemos ido hablando, la preparación, la dosificación en relación agua-cemento, la colocación, el fraguado y la terminación que le podamos dar a este elemento, ya tanto como estructural como decorativo. Y en el taller práctico realizaremos una pequeña muestra de cómo generar el hormigón. ¿Ya? Tenemos que entender que el hormigón es el material constituido por la mezcla de cementos áridos y agua. Cuando hablamos de árido, tenemos que considerar arenas y gravillas, ¿ya? Con o sin incorporación de aditivos, no vamos a meternos mucho en esa parte, porque podríamos hacer un curso completo de aditivos de hormigón, bastante interesante, todas las propiedades que podemos modificar, ¿ya? Y esta desarrolla sus propiedades por hidratación del cemento. Esto lo indica la norma chilena 170, que fue modificada el año 2016, ¿ya? Esto es la normativa que nos rige acá en todo el territorio chileno. Vemos acá también, ¿cierto?, la distribución para que se entienda porcentual de los componentes del hormigón, generalmente un 10% de cemento, un 45% de árido grueso, gravilla, grava, la famosa piedra, árido fino, arena, agua y aire. Todos los hormigones tienen un porcentaje de aire. Mientras menor sea, más resistente va
hacer. El hormigón no se tiene certeza quién lo descubrió, quién lo inventó, cómo llegamos, ¿ya? Pero no es raro pensar que al mismo tiempo que la humanidad dominara el fuego, también descubriera el concepto del hormigón, ¿cierto? No sé, una ruca, en una cueva, haciendo ya el fuego, ¿cierto? Con ceniza, con restos de arena, restos de orinas incluso, ¿ya? Que se hiciese una masa con ciertas propiedades, ¿ya? Los hallazgos más antiguos se encuentran en Lepinski, esto en Serbia, ¿ya? Entre Europa y Asia, junto al río Danubio, permite afirmar que durante la Edad de Piedra, hace 7.500 años, o sea, imagínense, 5.000 años antes de Cristo, ya los habitantes utilizaban este tipo de hormigones rudimentarios, ¿ya? Vemos acá una imagen, ¿cierto?, de los hallazgos de la forma arqueológica que podían utilizar este hormigón. Insisto, no para hacer una construcción, ¿ya? No para hacer un edificio de hormigón, pero sí a lo mejor para adornar, para hacer un suelo más amigable donde vivir. Los egipcios, obviamente, lo utilizaron, ¿ya? En el año 4500, hace 4500 años, ¿sí? Las pirámides estaban unidas con este tipo de hormigones rudimentarios. No pensemos en el hormigón, ¿ya? No pensemos en el hormigón como cemento, arena, agua, ¿ya? Y los aditivos, la gravilla, sino hormigones rudimentarios. Los romanos, por su parte, ya los griegos, hace 2300 años, utilizaban caliza, ¿ya? Una piedra, mezclaban con arcilla y con agua, también hacían hormigones. Y estas, lo que se llaman construcciones hasta el día de hoy, siguen en pie, o sea, algo bueno debieron haber hecho. Los romanos también, ¿ya? Esta imagen que vemos ahí es de un acueducto que va desde Italia hasta España, por Europa, súper grande, y hasta el día de hoy está en pie, ¿ya? 200 años antes de Cristo. Aquí es donde se produce un significativo avance en la optimización de los aglomerantes para construir, y aparece el cemento romano. Obtienen desde el Vesubio, un volcán, la puzzolana. Y el cemento puzzolánico, el Portland puzzolánico, hasta el día de hoy, es el que utilizamos, ¿ya? Súper importante, gracias a los romanos. En la primera etapa consulté, ¿cierto? Ahora ya sé si en Rapa Nui usaron hormigón, ¿ya? Me comentaban que no, que habían otros tipos de amalgamas, que todo esto fue reparaciones, qué sé yo. ¿Sí? Pero si pensamos... Dígame. No, nada. Sí, no. O sea, que se ocupa hormigón. Lo que pasa es que ahora se está tratando de poder buscar otro tipo de materiales constructivos por el tema de la extracción de árido. Claro, justamente. Mira, y eso es súper interesante, porque, bueno, conversando de la cantera que tienen, donde pueden extraer los áridos, obviamente en algún momento se les puede agotar, ¿ya? Dependiendo de la cantidad que saquen, ¿sí? Pero se están haciendo estudios, y yo creo que de aquí a unos 10 años, incluso menos, ya para poder trabajar con arenas con aguas saladas, ¿ya? Con ripio que se ha extraído del mar, cosa que al día de hoy la normativa no lo permite. Entonces es algo que se sigue investigando, ¿ya? Ahora, parte de este curso, ¿cierto?, es poder utilizar hormigón donde efectivamente sea necesario utilizarlo, ¿sí? Poder hacer mezclas, por ejemplo, de cemento-arena, ¿ya? Para una pequeña pega de ladrillos, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ir visualizando, y cómo todos estos elementos, todos estos componentes nos ayudan quizás a investigar y a descubrir un nuevo componente, ¿sí? Sí. ¿Cómo se hace la preparación del hormigón? Espera, hay una consulta por acá. Ya, adelante. Hola, buenas tardes. Una consulta. Muy buenas tardes. Si yo trabajo con vidrio molido, lo reemplazo por la arena y lo mezclo con el cemento y todo, ¿la resistencia que se obtiene es buena o es mala? Va a depender mucho de la cantidad de vidrio molido, ¿cierto?, que va a cambiar. O sea, si cambia toda la arena, la resistencia obviamente va a ser menor, ¿ya? Muy buena pregunta. O sea, de hecho, dentro de las adiciones al hormigón, podemos considerar vidrio molido, podemos considerar aislapol, plumavit, pelotitas, ¿ya? Plásticos, fibras vegetales, ¿sí?, que nos van haciendo hormigones más livianos.
Si usted me dice, pucha, quiero cambiar el 10% por vidrio, de arena al 15%, el 20%, la respuesta técnica que yo le tendría que dar es, básicamente tendríamos que realizar el ensayo, ¿ya? Pero sí, efectivamente se puede ir cambiando, ¿ya? Haciendo incluso, ya con las botellas plásticas, muchos que hacen la van desarmando, ¿cierto? Y hacen como hilos con estas botellas PET, que tenemos por todos lados, lamentablemente, ¿cierto? Y esa nos va a ir dando distintas resistencias, podemos ir cambiando las armaduras, ¿ya? Hace un tiempo atrás trabajamos en un proyecto en el que estábamos cambiando mucha arena por ceniza volcánica, ¿ya? Y las resistencias andaban al corre que te pillo, como que se dice, ¿ya? Para elementos no estructurales, ¿sí? Para elementos decorativos, ornamentales, estaban funcionando bastante bien. Y también nos daban mayores aislaciones térmicas y acústicas, ¿sí? No, muy buena pregunta. Son temas que tenemos que investigar, ¿ya? Y que obviamente se tiene que poner de acuerdo no solo una institución como nosotros, DUOC, ¿ya? Sino los ministerios, los que dictan las normas chilenas, ¿ya? Porque finalmente vamos cambiando todo lo que es la construcción. ¿Y cómo parten? Efectivamente con preguntas así, o sea, ¿qué pasa si muelo vidrio y le echo? La única respuesta sería, hagámoslo y lo probamos. Obviamente no con un edificio grande, porque si se nos cae nos van a poner un nombre, ya se imaginan cuál, ¿cierto? Pero podemos hacer pruebas pequeñas y tenemos las máquinas, podemos ensayarlas, ¿ya? Para ver cómo aumenta o disminuye la resistencia. Pero sí, se utilizan, ¿ya? Incluso les puede ir dando, según la botella, según el vidrio, ciertas texturas, ¿ya? Y ciertos colores distintos, ¿sí? En algunos momentos también se ensayó un tipo de hormigón translúcido que le llamaban, que en su interior tenía fibra óptica, ¿ya? Y los cuales uno alumbraba por acá y obviamente por el otro lado se podía aparecer esa luz, ¿ya? No resistía mucho, pero para tenerlo como de adorno era bastante interesante, ¿ya? Entonces hay que ir investigando, hay que ir viendo qué pasa con estas nuevas ideas, ¿ya? Y no porque alguien dice, si no la han hecho, por algo será. A lo mejor a nadie se le ocurrió, ¿sí? Pero hay que hacer las pruebas, ¿ya? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿No hay que preguntar nada? No, estamos bien. Sigamos nomás. Gracias. Entonces, vamos a ver la preparación del hormigón. Vamos a ver la preparación manual, ¿ya? Y después en el taller vamos a ver la preparación en la betonera, ¿ya? Tenemos preparado también un video que lo adelantamos porque se nos hubiese alargado mucho la presentación. Está en cámara rápida, ¿ya? De cómo nuestros chiquillos, futuros colegas, hicieron una mezclada a pala o manual, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener en consideración para el mezclado manual? El hormigón no es recomendable, ¿ya? Súper claro. La normativa nos dice, no, trate de evitarlo. Si no hay otra forma, hágalo. En lo posible, no. Porque produce un material no uniforme y se obtienen resistencias hasta un 50% más bajas que con un mezclado mecánico. Y solamente emplear este sistema cuando no se tenga otra solución y el volumen de hormigón sea pequeño. O sea, usted me dice, mire, yo quiero hacer un radier en mi caso, ya de, no sé, 5 metros de largo por 3 metros de ancho y 10 centímetros, ya, hágalo a mano, ¿sí? No va a tener mayor problema. Pero dice, quiero hacer una losa o un segundo piso y ahí quiero ocupar el hormigón mezclado a mano. Ahí la respuesta sería, ojalá que no, ¿ya? Se puede hacer, pero no es lo recomendado. Oh, me falló el... Ahora sí. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen esta presentación, ¿cierto? Donde aparece cómo hacer la preparación y obviamente es súper fome revisarla así, ¿ya? Así que la vamos a adelantar, teniendo en consideración esto, nunca preparar mezclas muy grandes como máximo, siempre da medio metro cúbico de hormigón. Y vamos a presentarles este video donde nuestros chiquillos, nuestros alumnos, se lo hicieron con mucho cariño para ustedes, la preparación con pala de hormigón. ¿Ya? Ya, aquí le vamos a ir poniendo pausa, miren. Esta es una mezcla, ya, siempre hacerla por volumen, si la vamos a hacer a pala.
Aquí queremos mostrar, o sea, tenemos estas pailas que nosotros utilizamos en el taller, ¿ya? Usted lo puede hacer con una tineta, lo puede hacer con una carretilla, lo puede hacer con el casco, lo puede hacer con una taza, con lo que tenga, que esté seguro que sean de mismas medidas. ¿Ya? Para esta mezcla vamos a utilizar 3 partes de gravilla, 2 partes de arena y una parte de cemento. ¿Sí? Insisto, estamos utilizando estas pailas. ¿Ya? Importante, lo que estoy mostrando aquí, que me imagino que a más de alguno que ha trabajado le aparece unas pequeñas piedrecitas, ¿cierto? O el hormigón el cemento está más endurecido, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Si nosotros nos encontramos con ese hormigón con ese cemento que ha empezado a endurecer porque le entró humedad, si lo podemos moler con la mano, el cemento lo podemos utilizar. Si ya no lo podemos moler, deberíamos descartar porque el cemento ha perdido sus propiedades de ligante, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, si le aparece esta piedrecita de cemento, cuando usted abre la bolsa, la puede moler con la mano, la utilizamos, ¿ya? En este caso, la pude moler, ¿cierto? Se puede triturar perfectamente, podemos utilizar el cemento. Aquí procedemos al armado de la torta. Ponemos la mitad de la arena que vamos a utilizar, luego el cemento. Si usted lo va a hacer a pala, ¿ya? También puede contar 3 paladas de ripio, 2 y 1, ¿ya? ¿Por qué no me gusta contarlo por paladas? Porque no estoy seguro, y nadie me puede asegurar, que la palada número 1 va a tener la misma cantidad que la palada número 150, porque ya vamos a estar cansados, ¿cierto? Ponemos cemento, el ripio. ¿Ya? Nosotros preparamos la mitad de la muestra que hicimos, porque si no íbamos a tener mucho hormigón, pero es en la misma proporción. ¿Ya? Hacemos un poquito la torta y aquí se empieza a revolver, siempre hacia afuera. ¿Ya? Como mínimo, debemos revolver 3 veces la mezcla. Aquí pusimos la otra mitad del cemento, vamos Aranda, fue nuestro futuro colega Matías. ¿Ya? Hay pura juventud nomás, dando la vuelta. Siempre limpiar, ¿cierto?, los restos de cemento, arena que va a ir apareciendo. Y luego nos devolvemos hacia el otro lado. Otras personas también tienen la idea de hacer primero la mezcla de la arena con el cemento, ¿ya? Y después agregar el ripio. A mí, ¿por qué no me gusta eso? En lo particular, porque si la arena viene con humedad, con agua, ya el cemento va a empezar a fraguar, ¿sí? Entonces, mejor hacerlo todo de una sola vez. Y aquí empezamos a agregar el agua, ¿ya? En este caso utilizamos alrededor de 15 litros de agua para esta amasada, ¿ya? Porque la arena estaba muy seca. Eso también depende mucho del contenido de humedad del árido. Por eso tampoco les doy cuánta agua hay que poner. Si la arena tiene más agua, obviamente hay que echarle menos. Al medio, ¿cierto? Hacemos la torta, que no se nos escape nada de agüita, como ese caso, ¿ya? Y que empiece a absorber un poco. Ahí conversamos, ¿cierto? Ahí hasta el director, don Jorge, nos ayudó. Aquí trabajamos todos juntos. Ya esperamos, ¿cierto?, que absorba un poco el agua y se empieza a mezclar. Siempre tratar de que la superficie donde preparemos esta mezcla sea un radier, sea algo más limpio, no contaminarla con tierra. Por último, un plástico grueso, ¿ya?
para tratar de que no mezclemos el mezclado manual de hormigón, digamos, con la tierra. Ahí estamos, la segunda cantidad de agua. Nuestro chiquillo ya lo teníamos fundido al pobre, tuvimos que darle una energética. De los que están mirando, ¿han fabricado hormigón así? Es cansador, ¿cierto? Sí, dicen acá. Sí. Pero este chiquillo tiene 18 años, así que está en la juventud de su vida. Y ahí obviamente vamos mezclando hasta que ya se siente la consistencia que estamos buscando. ¿Verdad? Aunque se vea seco, no quiere decir que está seco. No intentemos echarle mucha cantidad más de agua. ¿Verdad? Ahí lo vamos a apurar un poquito y vamos a ver cómo está quedando. Nada que hacer, sí. La terminación que le queramos dar. Con este hormigón podemos rellenar fundaciones, ¿sí? Podemos rellenar radieres. No, un recuerdo para ustedes de Duoc 2020. Esto lo hicimos solamente para ustedes. Hola, ¿cómo sacó la dosificación del agua? En este caso, mira, a ver, la dosificación de este hormigón es más o menos 350 kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón. ¿Ya? El agua, todo eso, vamos a ver un poquito más adelante unas tablas de cómo calcularlo. En este caso en particular, ya haciéndolo a mano, fue casi, como les comenté al principio, al ojo. Que es una de las cosas por qué la normativa no nos indica que por favor no lo hagamos, ¿ya? Porque en este caso, o sea, la arena que nosotros utilizamos, la arena, debe estar guardada aquí hace 2 años, entonces está súper seca. En el cambio, si uno va a traer de su cantera, ¿cierto? O uno compra en cualquier lado arena, probablemente va a venir con mayor cantidad de humedad. Y ahí hay que empezar a echar de a poco a ir revisando, ¿ya? Generalmente para esto, con 10 a 12 litros de agua, por esa cantidad de mezcla que estamos haciendo, es suficiente, ¿ya? Con eso podemos hacerlo súper bien. Hay otra cantidad, ¿cómo se llama? Otros aditivos que nos disminuyen en un 20 hasta en un 40% la cantidad de agua. O sea, en vez de echar 12 litros, no sé, le sacamos el 20%, le echamos 8 litros, ¿ya? O 4 litros incluso, o sea, y no afectamos su resistencia, ¿sí? Pero ahí, lamentablemente, hay que hacerlo más o menos al ojo, no nos queda de otro. Pero entendiendo, más o menos 10, 12 litros de agua por esta cantidad, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Acá hay otra. Dígame. Hola. Hola. Mi pregunta es, ¿existen calidades de arena, alguna más efectiva que otra para el fraguado del cemento? ¿O tenemos que ocupar particularmente una que salga de la piedra, de la cantera, etcétera? Gracias. Obviamente existen distintas calidades de arena, ¿ya? Y va a depender de la zona en que uno las extraiga. Por ejemplo, la cantera de ustedes probablemente va a tener mayores cantidades de sílice, sales, ¿sí? Por la presencia costera, obviamente, que tienen en la isla, ¿ya? Acá tenemos, no sé, una que se llama arenas de Lepanto, arenas de, no sé, otras canteras que, según la zona que vayan sacando, tienen distintas propiedades. ¿Qué es lo que más influye, sí? Es el tamaño de la arena, ¿ya? Arenas más finas o arenas más gruesas, con mayor o menor cantidad de material vegetal, ¿ya? O con mayor o menor cantidad de tierra, ¿sí? Eso no influye mucho, pero efectivamente, dependiendo de la zona de extracción de esta arena, ya va a depender mucho la resistencia final del hormigón, al igual que el árido grueso, que es el que nos aporta casi el 80%, 70% de la resistencia del hormigón, ¿ya? O sea,
Pensemos que el hormigón que nosotros queremos hacer es emular, es hacer una roca artificial. Esa es la consistencia y la dureza que queremos tener. Entonces, obviamente, si la piedra que estamos utilizando es de baja calidad, se rompe muy fácil, ¿sí? El hormigón resultante va a ser igual, ¿ya? Como he dicho, la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil, que puede ser, en este caso, el árido, tanto arena como ripio, la gravilla, o que nos equivoquemos, ¿cierto?, en la cantidad de cemento y coloquemos muy poco, ¿sí? Pero efectivamente, muy buena acotación, va a depender de la arena. En el caso de ustedes, ¿cierto?, es la que tienen. Yo no les podría decir, oiga, tiene que hacerlo con una arena de, no sé, Ñuñoa. Me van a quedar mirando ya, pero usted me la va a traer, ¿cierto? Si ustedes tienen dudas en la resistencia que van a obtener, la normativa nos indica ¿cómo se llama? Aumentar la cantidad de cemento en un 25% para el mezclado manual, ¿ya? Es mejor tener más cemento para una mayor resistencia. ¿Alguna otra duda, consulta, antes de continuar? No, sigamos. No. Ya. Solo me quedan 45 diapositivas, así que no. Perfecto. Ahora entiendo por qué mis alumnos me dejan hablando solo. Ahora sí, ya. Ya, entonces tenemos también la preparación con las mezcladoras mecánicas. ¿Ya? No las vamos a revisar completas, vamos, más o menos para que las conozcan cómo son. La de volteo directo, todas estas mezcladoras manuales mecánicas utilizan aproximadamente una capacidad de 150 litros de mezcla por amasada, ¿ya? En promedio, 125 litros. La capacidad del tambor es 150. No vamos a llenar nunca el tambor. O sea, hacemos de 120, 150 litros. ¿Por qué? Porque además las carretillas en que nosotros transportamos el hormigón hacen entre 90 y 100 litros, ¿ya? Entonces, no vamos a dejar, no sé, si hacemos 120 litros y llenamos una carretilla con 90, vamos a tener la hormigonera ocupada, ¿cierto?, para poder traer la otra carretilla, digamos, cuando la vaciamos, no sé si se entiende, o a menos que tengamos dos carretillas, qué sé yo. Entonces, generalmente trabajamos de 90 litros para que también sea fácil transportarla, ¿ya? El rendimiento aproximado, 1,8 metros cúbicos por hora, ¿ya? Bastante rápido, si lo consideramos versus el mezclado manual, ¿ya? Trompos carretilla, trompos de volteo, el segundo, lo mismo, 150, 125 litros, los que utilizan, van a cambiar en los pesos, en la forma del motor, digamos, hay eléctricas, hay a benzina, petróleo, etc. ¿Ya? La gracia de esto, obviamente, es que nos entrega un hormigón mucho más controlado, ¿ya? Porque tiene la velocidad ya que nos entrega la normativa, cuántas vueltas por minuto, el tiempo de mezclado, etc. El método mezclado, bueno, antes de que el tambor empiece a rotar, se puede añadir el árido grueso y la arena y el agua para que no levante mucha tierra, ¿sí? Si no, podemos echar a andar, ya dependiendo del motorcito que tengamos, porque a veces hay maestros que dicen, ya jefe, cargo todo y después mezclo, pero el motor es muy pequeño y no deja empezar a andar. Ya en ese caso, échelo andando, ¿no? Ponga a andar la mezcladora sin carga, ¿sí? Y la va cargando andando. No es peligroso, no se va a atrapar los dedos, ¿sí? Luego que se mezcla, tenemos que tener el vertido. Y aquí es donde hay muchas peleas, ¿ya? En el traslado. Una carretilla no debiésemos trasladarla más allá de 5 metros, ¿sí? De donde estamos fabricando el hormigón a donde lo vamos a verter. Es más, ojalá que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a cansar el viejo que lleva la carretilla, ¿cierto? Si se le puede caer, ¿ya? El hormigón se sigue moviendo, se puede segregar, se puede separar. Y uno podría decir, ¿por qué no acerca la mezcladora? Muy buena, acerque la mezcladora, pero ojalá no más allá de 5 metros, ¿sí? El traslado. 10, a todo reventar. Al metro 15, los que ya han llevado saben que están todos cansados. Y si va subiendo una rampa, ¿cierto? La carrera que se llama, peor aún. ¿Ya? Aquí
la pregunta que me hacían de las dosificaciones. Estas están por volumen en sacos de 25 kilogramos y baldes de 10 litros de agua. ¿Ya? Estas tablas ustedes las pueden encontrar en los sacos de cemento, en algunas aparecen, en otras en las bolsas de los áridos, cómo hacer esta mezcla, para qué la vamos a necesitar, etcétera. ¿Ya? Pueden encontrar la dosificación en saco o en baldes. ¿Ya? Obviamente ustedes allá en la isla no van a ir a comprar bolsas de arena, van y piden el metro cúbico, ¿cierto? El metro cúbico ripio, o el metro, nomás le dice al viejo, ¿sí? Suena bien ciútico un metro cúbico. Tráeme un metro de arena y un metro de ripio, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, ¿cierto? ¿Quién ha comprado alguna vez un metro cúbico? Nadie. ¿Ya? Pero es la medida, ¿sí? Metro cúbico, ¿ya? Volumen. Entonces, la pueden encontrar, como les digo, en internet, en todas partes. La tienen ahí también, se la regalamos, ¿cierto? Para que la puedan tener. ¿Cómo leemos esto? Por ejemplo, si hacemos una dosificación en sacos de 25 kilogramos y balde de 10 litros, ya en la primera dosificación, mira, nos dice que para un saco de cemento necesitamos 5,5 sacos de grava o 7 sacos de arena y 1,5 baldes de agua. ¿Ya? En el caso que lo hacemos por baldes, para el mismo saco de cemento son 9 baldes. ¿Ya? Baldes de 10 litros. 10 baldes de arena, 1,5 baldes de agua y los 7 sacos de cemento. ¿Ya? Si vamos a hacer 2 metros cúbicos, ¿cómo será? Multiplicamos todo por 2. Si vamos a hacer 3, todo por 3. Si vamos a hacer medio metro cúbico, todo por 0,5. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo una ¿Sí? consulta. ¿Cómo lo Diga. haces, por ejemplo, ya no tenemos los baldes ni las mediciones con palas? Yo sé Ya. que no todas las palas va a ser el mismo, vamos a sacar la misma cantidad, pero quizá el margen de error va a ser mínimo también. Mira, ¿Cuántas palas dependiendo de la pala, más o menos, una palada te hace entre 5 a 7 litros de lo que tengáis. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí pues tendríamos que hacer la conversión. Si yo tenía un par de palas aquí, no, ya se las llevaron, esta gente que ordena, para demostrar efectivamente que hay palas más anchas, más delgadas, ¿cierto? Entonces va a depender. Mira, ahora, por ejemplo, esta dosificación la podemos hacer con una tineta, ¿verdad? De estas de pintura, ¿sí? Ya. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos cuántos son 10 litros? Bueno, tomamos 10 litros de agua y marcamos hasta dónde llega y listo. Siempre tratar de hacer estas dosificaciones, ojalá con los baldes, ¿ya? Con una tineta. Mira, en alguna hora incluso lo hacíamos hasta con los cascos, ¿ya? Porque ya sabíamos cuánto hacía el casco. Entonces, hoy no teníamos que, éramos re pobres en la hora, ¿ya? El puro casco. Y con eso hacíamos las mediciones, ¿ya? Porque ya sabíamos cuántos litros nos hacían. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya tenemos que construir un radier que será de las siguientes dimensiones: 7 metros de largo, 5 de ancho y un espesor de 15 centímetros. Le pude haber puesto 20 para que hubiese sido más fácil la multiplicación, pero no. Como buen profe, había que complicarla. ¿Ya? Primero, tenemos que llevar todo a una unidad, a metros. ¿Sí? Entonces tenemos los 7 metros de largo por los 5 metros de ancho y los 15 centímetros son 0,15 metros. La multiplicación de eso, 5,25 metros cúbicos de hormigón para este radier. ¿Cómo lo podemos hacer? De forma manual o el mezclado que vamos a ver un rato más adelante. ¿Ya? Si lo vamos a hacer, lo podemos pedir también a una planta. Oiga, necesito 5,23 metros cúbicos de hormigón, por favor me lo envían con tales especificaciones y nos va a llegar un camioncito. Muy bonito el camión. Allá en la isla no lo tenemos, ¿cierto? Así que o lo hacemos a mano o lo hacemos con el trompo. ¿Ya? Listo, vamos a hacer un radier. Nos volvemos a la tabla, ¿cierto? Ahí hicimos un zoom donde dice radier y sobrecimiento sin armar, la segunda fila. ¿Ya? Y nos dice un saco de cemento, 3,5 sacos de grava, para hacerlo por balde es lo mismo, ¿ya? 7 sacos de arena. Como son 5,25 metros cúbicos de hormigón, ¿cuántos sacos de grava? Mira, 3,5 por 10, ¿ya? Nos da los 35 sacos por los 5,25, 183,75 sacos de grava o balde. Siempre aproximamos al siguiente.
184. ¿Ya? ¿Por qué por 10? Porque por la cantidad de sacos de cemento. Porque toda esa multiplicación que tenemos ahí es por un saco de cemento, ¿cierto? Y si vamos a ocupar 10, multiplicamos todo por 10. Lo mismo para los sacos de arena. 4,5. ¿Cuánto por saco de cemento? ¿Cuántos sacos vamos a necesitar por metro? 10 sacos, 45 metros. ¿Y cuántos metros cúbicos son? 5,25. Y ahí nos da 236 y lo mismo con los baldes de agua. ¿Ya? ¿Cuántos sacos de cemento? Por un metro cúbico necesitamos 10 sacos de cemento. Como son 5,25, 52,5 sacos de cemento. ¿Ya? Siempre aproximamos al siguiente, 53, qué sé yo, 184, 237, etc. De esa manera, existen también aplicaciones en el celular de Polpaico, por ejemplo, que uno ingresa la cantidad y te entrega toda esta ubicación. ¿Ya? Algunas páginas de internet también se puede hacer. Si no, lo hacemos a manito. ¿Ya? Es súper rápido. Ojo con las dosificaciones que de repente uno encuentra en internet. Recuerden que hace poco, por la ley del saco, acá en Chile cambiamos el peso de los sacos de cemento. Antes eran de 42,5 kilogramos. ¿Ya? Ahora son de 25. Entonces, si encuentra alguna dosificación distinta, fíjese que diga para sacos de 25 kilogramos. ¿Ya? Bien. La relación agua-cemento que les comentaba tiene que ser súper importante. A mayor cantidad de agua, mayor docilidad. Más fácil es trabajar el hormigón, pero nos va a tener una menor resistencia. ¿Ya? Y ahí tenemos que luchar entre la resistencia especificada y la docilidad elegida. Por eso tiene que ser súper importante poder determinarla. ¿Ya? ¿De qué manera? Una fórmula bastante sencilla es la cantidad de agua dividido en kilogramos, medida en kilogramos, por la cantidad de cemento también dividida en kilogramos. ¿Ya? Nosotros sabemos más o menos que 1 litro de agua pesa 1 kilogramo. ¿Sí? Allá en la isla probablemente pese un poquito más, ya 990 gramos, ya un 1,01, pero para que se entienda, 1 litro de agua, ¿cierto? Siempre hemos pensado que pesa 1 kilogramo. Y dividimos eso por la cantidad de cemento. Para saber la cantidad de cemento, la cantidad de agua necesaria, como me preguntó al principio caballero, ya, ahí tenemos que saber la cantidad de cemento. Entonces, por ejemplo, queremos realizar 3 dosificaciones con distinta relación agua-cemento, pero con la misma cantidad de cemento, 2 kilogramos. Esta relación serán 0,3, 0,4 y 0,5. Estas razones ya están dadas. ¿Cómo encontramos la cantidad de agua? Sabemos cuánto es la relación que nos están solicitando, 0,3, 0,4 o 0,5, y la cual vamos a necesitar 0,6 kilogramos de agua, 0,3 por 2, 0,4 por 2, o 0,8, o 0,5 por 2, 1 kilogramo o 1 litro de agua. ¿Ya? La relación existente entre la relación agua-cemento y la resistencia, obviamente va a tener una mayor resistencia el hormigón, el que tenga menor cantidad de agua. En este caso, la relación 0,3. ¿Ya? Si se acerca más a 1, o sea, digamos, 1 kilogramo de agua por 1 kilogramo de cemento, va a tener una duración y una resistencia más baja. ¿Ya? De esa manera, entonces, las razones. Generalmente, vamos entre la 0,3 y 0,4. ¿Ya? Esa razón va a depender del cemento, ¿ya? De la cantidad de cemento hacia la cantidad de agua. Después que ya fabricamos el hormigón, tenemos que colocarlo. ¿Ya? El vertido y colocar el hormigón debe efectuarse de manera que no produzca disgregación en la mezcla, o sea, que no se nos separen los áridos, las piedras, el ripio, arena, de esta mezcla. ¿Ya? Podemos hacerlo directamente desde la máquina que estamos trabajando, en este caso es un camión, ¿cierto?, para una calle, una pavimentación, que lo está colocando directamente, ¿ya? Lo más vertical posible. Y si estamos ejecutando un hormigonado, por ejemplo, de muros muy altos, de pilares, que no lo dejemos caer más allá de 2 metros de altura. Igual es alto, o sea, yo mido 1,90 m,
más arriba que yo. ¿Ya? No tenemos que dejarlo caer tan alto. ¿Sí? Importante no arrojar el hormigón, ¿cierto?, con palas a grandes distancias, tratar de utilizarlas con estos tipos de rastrillos, no son rastrillos propiamente tal, ¿ya?, para poder desplazarlo. ¿Por qué? Porque el rastrillo va a ir cambiando el árido. Y esto ya es la maravilla de la tecnología, es lo mejor que podemos tener, son bombas para el hormigón. Llega el camión y esta es una bomba neumática que insertamos el hormigón en ella y lo podemos levantar. La cantidad de metros necesarias y al fondo, ¿cierto?, se ve la manguera de descarga, una manga, 20, 25 metros, tanto en extensión como en altura. ¿Ya? Esto es para que lo conozcamos nomás. ¿Sí? De esta manera, fíjense. Punto importante, la compactación. ¿Ya? Se hace mediante distintos métodos. Vibrado. ¿Ya? Si no lo hacemos bien, nos puede pasar esto. Van quedando los nidos. Se ve la estructura, la armadura expuesta, ¿cierto? La resistencia claramente de este pilar hay que puro entrar a demoler. ¿Ya? Hay que hacerlo de nuevo. Lamentablemente quedó malo. ¿Ya? ¿Sí? No tenemos un buen vibrado. Para obras pequeñas, nosotros lo vamos a hacer a manual, una varilla. ¿Ya? Obras más grandes, con vibradores de distintas formas. Como este que se ve ahí en la imagen, por ejemplo. ¿Ya? Por apisonado, que generalmente hacemos con varillas metálicas. ¿Ya? Y por vibrado, para grandes extensiones, cerchas vibradoras, para tratar de dejar de la mejor manera posible nuestro hormigón. Por último, el fraguado o curado, súper importante, del hormigón, nos evita que este se fracture de esta manera. ¿Sí? Se empieza a secar de una forma no perfecta. ¿Cómo lo hacemos? Agregando agua, por lo menos en los 3 a 5 días siguientes de la faena de hormigonado, dependiendo del calor. Ya se puede dejar también con sacos de arpillera, arena húmeda, etc. Pero siempre curado con agua. ¿Ya? Y las terminaciones del hormigón, tenemos generalmente dos tipos. El hormigón a cara vista, que sacamos el moldaje, por ejemplo, y que se nos queda. Y queda listo para trabajar en la terminación final. ¿Ya? Si esto después lo quisiésemos pintar, enlucir, enyesar, lo que sea, bueno, tendrá otra terminación. El hormigón se está utilizando ahora dejarlo más a la vista posible. De hecho, nuestro taller tiene todo el hormigón a la vista. Ahí lo vamos a mostrar después en el cambio de cámara. Otra forma es por dejar el árido a la vista. También es bonito, ¿cierto? Las piscinas, por ejemplo, ¿ya? Antideslizantes, ¿ya? Va generando distintos tipos de superficies. ¿Cuáles son los consejos que les podría dejar para terminar del buen hormigón? Es un material, recordemos, ¿cierto?, la mezcla que resulta entre el agua, la arena, grava y cemento, y que al fraguar adquiere mayor resistencia. ¿Ya? El cemento, guardarlo, ojalá no al suelo, ¿sí?, con corrientes de aire, no expuesto a la lluvia, a la humedad. La arena gruesa, ¿sí?, debe ser de cantera natural, debe estar libre de restos de plantas, partículas, arcillas, salitres, sustancias dañinas. ¿Sí? La grava, natural o triturada. La natural, ¿cierto?, es la que encontramos directamente en afluentes en ríos, qué sé yo, el huevillo le llaman, garbancillo le llaman los españoles, que es más rodada. Y la triturada o chancada, que se utiliza mucho más porque genera una mejor adherencia al hormigón, es la que podemos trabajar de una cantera y se va moliendo y te entrega este árido más rugoso. Y el agua, la norma chilena nos indica sí o sí que tiene que ser agua potable. ¿Ya? Ojalá no aguas de acequias, no aguas de río, porque no sabemos cómo puede estar contaminada. ¿Ya? Ahora, si sabemos que el agua es potable, que no tiene mayor contaminación, usémosla nomás. ¿Ya? Ojalá hasta el día de hoy todavía no aguas saladas, ¿ya? Se está estudiando cómo utilizarlas, porque nos va a corroer el refuerzo metálico. ¿Sí?
Utilizar siempre las dosificaciones recomendadas, ya como les comentaba, en las bolsas de repente nos aparecen estas dosificaciones, cuánto equivale un metro cúbico, ya si no las tienen, sino poder medirlas, ya cuánto hace una carretilla, 90 litros, 100 litros, ya, listo, tiene una carretilla dosificadora, ya sabe cuánto va a utilizar, ya, tratar nunca de dosificar con pala, chiquillos. Ya, o sea, los que han trabajado con hormigón y me entienden perfectamente, la pala número 1 de ripio nunca es igual a la pala 150, a la pala 20, porque ya se le cayó parte de ella, va cansado, ¿cierto? Entonces, hay que tratar de cuidar eso. Muchas gracias por su atención. No sé si quedó alguna duda, alguna consulta que me quieran hacer y yo se las pueda responder, encantado. Acá. Profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Quisiera hacer una pregunta. Cuando uno almacena el cemento en la bodega, ¿cuánto tiempo tenemos tiene algún vencimiento el cemento? ¿Se puede dejar cuánto tiempo? Vienen con fechas de vencimiento el hormigón. Sí, mira, a ver, no sé si podemos mover la cámara. ¿Moverlo de vez en cuando? A ver, aquí traemos nuestro ayudante, Matías, aquí se las hace todas. Claro que no está chuntándole dónde viene la fecha. No sé si se va a ver, ya, pero era más fácil moverla. No, por acá vienen. Ahí. Ya, ahí traen las fechas de elaboración. ¿Ya? Entonces, mira, básicamente tú lo podrías utilizar. No, guárdalo, no, si está ahí muriendo. Sí, pues, ahí es la fecha de fabricación. Ya, tú lo podrías utilizar mientras el cemento esté en polvo. ¿Ya? La idea no es guardarlo más de un año. O sea, si vaya a comprar un cemento y tenerlo más de 6 meses, porque ¿para qué lo compraste si no lo vas a utilizar? ¿Cierto? Sí. Pero finalmente, si tú lo guardas bien, podrías pasar perfectamente un año sin utilizar el cemento, siempre y cuando esté en estas características, que no esté con humedad, que no se haya puesto duro. Ya este cemento, por ejemplo, está casi para ser botado, este que tenemos, este pallet, ya está duro, ¿sí? Se podría utilizar, ¿ya? Tendríamos que molerlo, ¿ya? Pero insisto, no para cosas estructurales, ¿ya? Para cosas con menos carga, ¿ya? Ya, profe, gracias. Vale. Buenas tardes, profe. La consulta Hola. mía, bueno, son dos. Agua lluvia, porque estaba hablando de agua potable, pero el agua lluvia se puede utilizar. Perfecto, es lo mejor que puedo utilizar. Ya, y la otra es base a la mezcladora, la betonera, que comúnmente le llamamos. Sí. Según las dosificaciones, de repente, como hablaba de las palas que no son de la misma forma, a veces queda un poco más líquido. ¿De qué forma se puede hacer para secar un poco esa mezcla? ¿Con arena o con cemento? Más cemento. Más cemento, es lo recomendable. Lo recomendable más cemento, si muchas es gracias. más líquida, ¿cierto? Un poco más de cemento. Mira, generalmente le echan más arena porque es más barata, ¿eh? Y se va a secar igual, pero te va a bajar la resistencia. Muchas gracias, profe. Por nada. Yorana, profe, mi consulta es respecto a la arena. ¿Ya? Tenemos arena de chancadora y arena de mar. ¿Repercute en algo la utilización de arena de mar? ¿Influye en la confección del hormigón? Si va a ser hormigones que no van a tener armaduras, refuerzos metálicos, la podemos utilizar, ¿ya? Si van a ser para losas, qué sé yo, o cadenas, donde van a tener enfierradura, ahí no. ¿Ya? Hasta hace poco mostraron, no sé, un terremoto en Turquía, otro, y ahí estuvieron trabajando con arenas de dudosa calidad y fue parte de lo que se cayó, ¿ya? Porque corroe rápidamente, o sea, una estructura que está diseñada para funcionar 70, 100 años, la arena de mar, ¿ya? O la arena salada, te lo puede corroer y en 20 años ya no queda nada. O sea, me imagino usted mejor que yo, saben qué le hace el agua o el aire marino, ¿cierto? A todas las cosas metálicas que pueden tener en la isla, las carcome, y eso mismo pasa con las estructuras metálicas, ¿ya? ¿Qué se está estudiando? Arena de mar, agua de mar, y en vez de refuerzos metálicos, refuerzos plásticos, ¿ya? Interesante, Ya, profe. súper interesante.
Sí. Ya hay pequeños, ¿cómo se llama?, construcciones hechas, sobre todo en Estados Unidos, que ya la vanguardia con esto, ya de algunos muelles, ¿sí? Y muelles similares que les duraban 25, 30 años, ya la proyección es que les dure 50, el doble. O sea, para allá va. Vamos a lograr utilizar el agua de mar. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Sí, acá hay otra consulta. Diga. Buenas tardes, ¿cuánto tiempo de secado tiene el hormigón? Básicamente, mira, dependiendo de la estructura, a los 28 días ya el hormigón adquiere su resistencia nominal máxima. ¿Ya? De ahí ya lo podemos utilizar. Pero, por ejemplo, para un radier o pequeñas cosas, a los 2 días, 3 días, ya podemos trabajar en él, sin sacar el moldaje, ¿sí? Y obviamente dejándolo siempre con el tema para el fraguado humedecido, ¿ya? Pero en ese tiempo ya alcanzamos la resistencia. Existen aditivos, por eso les decía yo, o sea, si podemos hablar de aditivos, podemos estar hablando mucho rato, que en 30 segundos hacen que el hormigón endurezca. Acá hay otra. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe. Hola. Oiga, bueno, a diferencia del árido que es extraído de los ríos, uno supone que viene prelavado, ¿no es cierto? Claro. Aquí en Isla de Pascua tenemos un árido tipo chancado y con mucho exceso de polvillo. ¿En qué afecta eso a la resistencia o a la confección misma del hormigón? Mira, eso va probablemente a reaccionar con el cemento. Ya va a aparecer eflorescencia, ya manchas blancas, exceso de sal, ¿sí?, en el hormigón. La idea sería poder lavar antes este hormigón, este árido, ¿sí?, para tratar de sacar. Siempre uno dice, mira, oye, en la construcción necesitamos ser lo más limpio posible, y nosotros los constructores somos los más cochinos que hay. Ya, o sea, gastamos como el 20% del agua dulce, ¿sí? Pero tenemos que hacer esta limpieza. Lo ideal, ¿cierto?, sería poder lavarlo antes, ¿ya? Ya, gracias, profe. Por nada. Ya, eso, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Algo? No, por acá estamos. Ya, pues, muchas gracias por su atención. Los dejamos, bueno, ustedes ahora van a su coffee. Nos juntamos en 15 minutitos más para ver la parte práctica. Ya nosotros aquí movemos nuestro estudio, así que los esperamos un ratito más. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Vamos a generar entonces una mezcla, ¿ya?, en la hormigonera, ¿sí? Como vimos, existen distintos tipos de hormigonera, de carga, de eje inclinado, y también esta tiene la gracia de poder trabajar vertical, ¿ya? La que se ve ahí al fondo trabaja solamente inclinado, ¿ya? Entonces vamos a trabajar de esta manera, ¿ya? La manera que vamos a empezar a llenar el hormigón, nosotros ya tenemos nuestra dosificación hecha para esta amasada, ¿ya? La calculamos. Vamos a echar primero el agua. La norma nos indica siempre echar primero el 90% del agua de amasado, ¿ya? Pero si no sabemos la humedad que ya tiene por la dosificación que encontramos en la arena, partimos con un 50% y después vamos rellenando. Después el árido grueso, la mitad del árido fino, el cemento y de ahí el 50% restante que nos ha ido faltando, ¿ya? Para esto vamos a tener a nuestros chiquillos, futuros colegas, que nos van a ayudar, la señora Laura y don Matías. No, Matías, sí. ¿Ya? Vamos a echar a andar, ¿cierto?, la betonera, mezcladora, hormigonera, como la quieran, trompito también le decimos, ¿cierto? Y empezamos al llenado. ¿Ya, chiquillos? Partimos con el agua entonces. ¿Ya le eché agua? Échale, ¿El 90% de agua? No, un poquito más. échale un poquito más de agua. Claro. Ahí sí nos pedían que había que moverse súper lento con la cámara porque... Ahí. ¿O se la he hecho toda esta? No, ahí nomás. ¿Qué viene ahora? La arena.
La mitad de la arena. Usted no pasa. Sí. Ya, en este momento silenció obviamente un poco el micrófono por los ruidos que estábamos generando con la mezcladora, ¿ya? Lo interesante siempre es poder ir controlando el tiempo de mezclado, en el cual tenemos que considerar desde que echamos la última, en este caso paila, ¿cierto? O palada, lo que estemos mezclando. Ya, entonces, desde que terminamos de verter todos los elementos, tenemos que considerar 4 minutos aproximadamente de mezclado. ¿Esto más cemento como agua? Ahí, mira, en este caso está quedando al parecer muy aguado. Tenemos dos opciones, le echamos más arena o más cemento. ¿Ya? Recomendamos siempre más cemento para la resistencia. ¿Ya? Si le echamos más arena, también se va a secar, efectivamente, pero va a tener una menor resistencia. Ya, terminamos de mezclar entonces. No, o sea, terminamos de... Espérate, tenemos que darle el tiempo de mezclado. Aquí estamos, vamos a hacer después una medición, ¿cierto? Que son uno de los ensayos que se hace del hormigón. ¿Cuál es el asentamiento que se llama? ¿Cuán fluido es? Profesor Freddy, que nos estaba acompañando, que va a estar mañana con ustedes en electricidad, me dice que un cono 10. Yo calculo que va a tener un asentamiento de unos 8 centímetros. ¿Ya? Ahí vamos a ver cuánto baja. Ya, nos queda todavía un minuto de mezclado y lo vamos a hacer luego a la carretilla. Ya, va a hacerlo nomás. No, yo creo, profesor Freddy, que vamos, más de 10. Por fin terminamos, ¿cierto? Este suplicio. ¿Ya? Vamos para acá. Se va, ¿cierto? Dejamos con agua para que no se pegue
el hormigón, cuando terminemos de utilizar el trompito, ¿cierto? Siempre hay que lavarlo. Sí. Y hay que hacer la muestra. Ahí tenemos que hacer la muestra, ¿verdad? Sí, entonces se ve bien la gardilla, este es el hormigón, donde le vamos a hacer la muestra. ¿Quién sacó la purulla? Recién estaba aquí. Muchas gracias. Ya, este es el aparato que les comentaba yo que se llama el cono de Abrams, que sirve para medir la docilidad del hormigón. ¿Ya? Aquí nos va a servir también para mostrar los métodos de vibrado manual, el picado, una barra. ¿Ya? ¿Cómo se llena este cono? De a tercios de altura. Llenamos un tercio, le damos 25 golpes con la varilla, el segundo tercio, 25 golpes más, y después el tercer tercio, 25 golpes más. ¿Ya? Y después se mide cuánto es el descenso que va a tener. Es lo mismo que hacíamos cuando niños, íbamos a jugar a la playa, ¿cierto? Con los baldecitos, hacíamos castillos, y se nos desarmaba, ahora con cemento. ¿Ya? ¿La tengo yo? Una más chica. ¿No tengo una bruña más chica? Ya, siempre hay que estar de pie en el cono, porque si no se nos va a levantar. ¿Tenemos que mover? No, falta un poquito. Ya, gracias. Deme la varilla. De aquí llenamos la tercera parte, 25 golpes distribuidos. No se te cae bien. No alcanzo. Ahí. Y 4, 25. Ya. Luego tenemos que enrasar o limpiar aquí. Dejar lo más liso posible y se levanta el cono, ¿ya? Lo más vertical posible. Y procedemos a medir cuál es el descenso. La wincha está... ¿Capaz? No está acá. Siempre midiendo acá abajo. ¿Ya? No alcanzo a ver ahí 12 centímetros, más o menos. 13 centímetros. ¿Ya? Este hormigón, así como se ve, igual es súper fluido, bastante líquido, ¿ya? Súper fácil de trabajar, nada que decir, pero la resistencia probablemente que nos va
a generar es más baja, ¿ya? Para hormigones como radieres, insisto, ¿ya? Que no tengan una sobrecarga muy grande, ni siquiera entradas de auto, para el patio de la casa atrás, queda perfecto, ¿ya? Luego que hacemos estas pruebas y que hacemos la confección del hormigón, vamos a simular que lo vamos a colocar. ¿Ya? Vamos a simular que vamos a colocar este hormigón en un moldaje o en algún elemento. Nosotros tenemos esta probeta acá, ya que son probetas para hacer pruebas, como su nombre lo indica, ensayos de hormigón. Son probetas normalizadas, estandarizadas, ¿sí? Para medir la resistencia. ¿Ya? Pero para el caso, es un moldaje común y corriente. ¿Cómo se llenan? Igual que todos los moldajes, con primero desmoldante, ¿ya? Que tenemos acá, ya preparado, que es como un aceite, ¿sí? Ahí la típica pregunta que todos hacen, ¿podemos usar aceite quemado? ¿Sí o no? La respuesta que yo les tendría que dar es, ojalá que no. Pero me van a preguntar de nuevo, ¿pero lo podemos usar? Ojalá que no, ¿ya? Pero lo vamos a usar, ojalá que no. Pero si lo van a usar, bueno ya, úsenlo. Ojalá que no, ¿ya? Como desmoldante. Se aplica con brocha, wiper, rodillo, el más grande escoba, ya siempre en toda la zona. ¿Para qué? Para que el hormigón no se adhiera a las paredes del moldaje. ¿Ya? Si usted está trabajando con enferraduras y tiene los moldajes para losa, pensemos que no está trabajando ahora en la isla, ¿cierto? Está trabajando en algo más grande. Siempre hay que colocar el desmoldante antes de la enferradura. ¿Ya? Listo. Llenamos. Ahí, por favor, chiquillos, porque mi espalda ya no. Don Matías, por favor. Sí, vamos a ver. Ya. Y vamos llenando de la misma, ahí la primera parte, por favor, de la misma manera que llenaríamos un moldaje, ¿sí? Nos va, ¿de qué forma? Tenemos acá este aparato, que es también un vibrador de inmersión. Lo podemos hacer a mano, como lo vimos con el cono, de la misma manera, ¿ya? Pero veamos que tenemos estos elementos, son vibradores de inmersión inalámbricos, ¿ya? En el cual se va llenando por capas. ¿De qué va a depender la capa? Del largo de la botella del vibrador. Esta botella mide más o menos 25 centímetros. ¿Sí? Siempre llenaremos 10 centímetros menos del largo de la botella. Si esta mide 25, entonces nuestra capa va a ser aproximadamente 15 centímetros. ¿Ya? Don profesor Frey, ¿me hace los honores? Mientras yo me alejo y le explico. La idea, me voy a alejar un poquito por el ruido, la idea es ir generando, ¿cierto?, las penetraciones del vibrador no más allá de 15 segundos entre introducir y sacar, cosa que vaya asentando el cemento, el hormigón. Una vez vibrado, se vuelve a llenar la capa siguiente. Esta probeta mide 30 centímetros de alto, por eso lo hacemos en 2 llenadas, ¿ya? Cada una de 15. Llena ahora. Por el vibrador, ¿cierto? Porque el vibrador nos da esta capacidad. Existen otros más grandes, obviamente, que se utilizan en obra. Tenemos por acá uno, no sé si después podemos mover la cámara y mostrarlo, en el que podemos llenar más grande. No, todavía no. No.
Ya, ahora al vibrar, esto se va a empezar a acomodar. ¿Cuándo debemos dejar de vibrar? Cuando ya empezamos a ver que empieza a salir el agua. ¿Ya? Como ahora, que empieza a sobresalir el agua, debemos dejar de vibrar. Cuando ya vemos que no salen más burbujas de aire, se escaparon todas las que estaban en su interior. Y en este caso ahora ya podemos darle el acabado final, en este caso, con la llana. Puede ser platacho, la terminación que requiera nuestra faena de hormigonado. Ya. Ahí quedaría, ¿cierto?, para posteriormente poder utilizarlo, hacer todos los ensayos o efectivamente ya trabajo para lo cual fue diseñado este hormigón. ¿Hay alguna duda, alguna consulta sobre este método? ¿Preguntas? Acá. Buenas tardes, profe. La consulta mía era respecto al desmontante. Bueno, lo que hemos hecho del conocimiento que a los tableros le hemos echado petróleo, ¿sirve como desmontante? ¿Le queda pegado el petróleo? ¿Le queda pegado el tablero al hormigón? No. Sirve, ¿cierto? Por eso le digo, ojalá no lo use. ¿Ya? Pero ese mismo petróleo, ese mismo aceite quemado podría eventualmente dañarnos, ¿ya?, el hormigón. O sea, si no queda bien vibrado y esto empieza a subir por los poros, por la capilaridad, podría llegar a dañarlo. Es raro, pero podría ser. Por eso mejor utilizar el desmoldante. Si no tiene otra cosa, bueno, utilicémoslo, ¿ya? Porque me imagino que alguien también habrá podido hacer un hormigón sin desmoldante y después, ni a palos, como se dice vulgarmente, logramos separar el moldaje del hormigón, ¿cierto? Pero la idea obviamente es tratar de no utilizarlo. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más? Acá. Profe, buenas tardes. Sí. Varía Buenas mucho el pisonear 25 veces por el espacio que uno vaya a hacer un radier. Me refiero de que si el espacio es de 2 metros, tiene que ser igual 25 pisoteadas. La normativa nos indica que cuando lo vamos a hacer de forma manual, fíjate, es cada 10 centímetros. ¿Se entiende? O sea, tenemos 200 centímetros, 2 metros, tendríamos que hacerlo cada 10, 20 veces. ¿Ya? Y por lo menos 1 o 2 veces por inserción. ¿Ya? Y serían 20 veces para acá, no sé, de 1 metro, 10 para acá y todas las interiores. Cada 10 centímetros debiésemos hacer una inserción de forma de pisón. ¿Ya? Ahora, va a depender también, ¿cierto?, de qué tan líquido esté el hormigón, cuanto más podamos ir moviéndolo, ¿se entiende, cierto?, este elemento, y no nos pase lo que veíamos en la presentación, que nos quede esa segregación, esa mala vibración, y finalmente lo que estemos haciendo no sirva para nada. Y vamos a empezar a reparar y no nos va a servir, y si es un pilar se va a caer, ya, etcétera. Pero la idea, ¿cierto?, es por lo menos cada 10-15 centímetros ir haciendo estas inserciones del pisón. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Dígame. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que pasar para poder desmontar los tableros de un sobrecimiento? El sobrecimiento ya lo podríamos estar desmoldando a la semana, tranquilamente. Ya como les comentaba al principio, más o menos los 3 días ya alcanza su resistencia de trabajo, que lo podríamos estar pisando. Ya no más allá de una semana. Lo ideal
sobre todo para las losas, y lo que nos indica la normativa es que a los 28 días tenemos que hacer la faena de desmoldaje, ¿ya? Pero a la semana ya lo podríamos sacar. Ojo, oreja, que eso no nos indica que si arriba vamos a colocar un muro de albañilería, a los 3 días que desmoldamos, a la semana, vamos a poder colocar el muro de albañilería. ¿Por qué? Porque el cimiento todavía va a estar fresco y lo va a ir aplastando. ¿Ya? Ahí sí o sí tenemos que esperar por lo menos los 14 días mínimo para la resistencia. Si ustedes me preguntan ahora si lo hacemos, tendré que hacerme el leso y no escuchar la pregunta, decir que se cayó la conexión. Profe, otra consulta. Dígame. ¿Cuánto es el tiempo de amasado que hay que tener la mezcla en la betonera? ¿Son 4 minutos? Mira, la normativa, dependiendo de la máquina, también nos dice mezclemos 3 minutos, ¿ya? Desde que echamos la última palabra, lo último, mezclamos 3 minutos, dejamos reposar 2 y mezclamos 2 minutos más. O sea, un total de 5 o 7 minutos en todo el proceso, ¿ya? Pero 3, 4 minutos ya es un tiempo prudente y suficiente de mezclado. Más tiempo, 5, 10, 15, incluso partiendo de los 5 minutos en adelante, el árido se nos empieza a segregar, ya se empieza a separar esta mezcla. 4 minutos no corre ningún riesgo. Eso es por la cantidad de aire que entra a la mezcla, ¿cierto? Exactamente, ¿cierto? Y porque se empieza a separar, o sea, la piedra obviamente es más pesada que la arena y se va a empezar a ir al fondo. ¿Se fijaron cuando estábamos vibrando que empezaba a salir el agua? ¿Ya? El agua obviamente es lo más liviano que tenemos aquí. Entonces es lo que se nos podría, ¿cómo se llama? Se nos podría ir evaporando y separando. Perfecto, parece que estamos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o algo así? ¿No? Ah, ya, acá. Pero, profe, buenas tardes. La consulta Hola. era por lo que hablamos anterior. Póngase que el piso el terreno de la isla es rocosa. Si estamos haciendo un cimiento y por ABC motivo no se puede perforar más la tierra, hay que agregarle fierro, ponerle unos fierros a la piedra, hacerle como un agujero para poder hacer el cimiento. Sí, mira, lo ideal siempre es tratar de fundar en roca, ¿ya? O sea, hacer una excavación hasta que lleguemos a la roca. Nosotros acá en el Conti estamos sonados, encontramos cualquier cosa menos roca, acá en Santiago, por ejemplo, ¿ya? Pero claro, si llegamos a la roca, ahora, si tú solamente tienes roca o hiciste la excavación, no sé, te estoy inventando, 10 centímetros, ya poquitita, obviamente la fundación no te va a servir de mucho y ahí podríamos, ¿cierto?, tratar de perforar la roca, insertar fierro y que eso sea parte de la fundación, pero ya estaríamos partiendo casi que del sobrecimiento. Ya, ahora, si hicimos los 40 centímetros, que es una fundación estándar, 50 centímetros, y ahí llegamos a la roca, genial. Nos abrazamos todos y casi que lloramos de alegría. Lo ideal sería siempre fundar en roca. En roca buena, por supuesto. O sea, uno puede decir, mira, la roca de la playa, yo la toco con las manos y se me desarma. Ya esa claramente no. Pero generalmente la roca que está bajo tierra, ¿cierto? Es una roca maciza, una roca como tienen que ser las rocas. ¿Sí? Muchas gracias. Por nada. Profe, hacer un muro estructural de bloque es lo mismo que hacer un muro estructural de hormigón armado. O sea, en resistencia estructural. ¿Me repite, por favor? En resistencia estructural, hacer un muro de bloque en comparación a un muro de hormigón. De bloques de hormigón, de los bloques de hormigón, digamos, de hormigón prefabricado. Sí, bloque de hormigón prefabricado. Tendría una menor resistencia, ¿ya? Pero muy poca, ¿ya? La albañilería esta nos estaría sirviendo para
para, ¿cómo se llama?, 2, 3 pisos máximo. Y la resistencia que nos podría dar un hormigón, sabemos, 40, 50, 60 pisos. ¿Ya? Pero sí, o sea, si lo vemos pedacito a pedacito, la resistencia sería más o menos similar. Recordemos que este bloque de hormigón también es hueco por dentro, entonces el espacio que adentro no tiene hormigón, no tiene nada. ¿Sí? Y ahí obviamente pierde resistencia. ¿Y sirve un muro de bloque para construir una piscina? Podría servir perfectamente, obviamente con la enferradura de por medio, como un muro de contención, claro. Ahora, ¿enterrada o hacia arriba? Buena pregunta. ¿Cómo enterrado hacia arriba? No, claro, porque yo pienso en una piscina, ¿cierto? Hago el hoyo, ¿ya? Y la coloco abajo. O podría ser una piscina, está la tierra, ¿cierto? Y arriba coloco la piscina, como una piscina inflable. No, enterrada. Ah, ya, no, enterrada sí, claro. Porque ahí también lo que más fuerza hace es ¿cómo se llama? El terreno, ¿ya? O sea, hay piscinas que uno hace el hoyo y con una malla gallinero, ¿cierto? Haces todo el enrejado y después con una capita chiquitita de cemento revocas todo. Y te funciona súper. Entonces en tu bloque mejor aún. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Consulta por tema climatológico acá en Rapa Nui, es muy húmedo. Entonces quería preguntar qué pasa con la resistencia, si se pierde el total de la resistencia en un hormigón, si no se seca como corresponde, o efectivamente la humedad puede dañar, pero no en la totalidad de la estructura. La humedad es lo menos malo que nos puede pasar al hormigón. ¿Ya? Es mejor la humedad que el exceso de calor. ¿Sí? Yo me imagino, no conozco la isla, pero no tienen temperaturas extremas, sobre 35, 36 grados. Acá de repente digamos los 40. ¿Ya? Entonces, o sea, en calidad de humedad sí podemos llegar a ese umbral de número. Pero 40 grados Celsius. No calor extremo seco como Santiago. Claro, ya. Pero teniendo humedad es mucho mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando vamos perdiendo la humedad por exceso de calor, ¿sí?, nos produce lo que veíamos en la imagen, es cierto que el hormigón se contrae, se fractura, pierde el agua. Por eso tenemos que estar mojándolo constantemente. ¿Ya? Mira, hay hormigones que se trabajan directamente bajo el agua, sumergidos. ¿Ya? Por ejemplo, para bases de puentes, por ejemplo. ¿Ya? Imagínate, si la humedad le hiciera mal, no podríamos tener esos hormigones. ¿Ya? Pero la humedad no le hace tan mal. ¿Ya? Nos hace más mal el calor o el frío. El exceso de humedad hasta que nos ayuda. Desde que empieza a fraguar. Si el hormigón cuando ya empieza a fraguar ya no absorbe ni pierde más agua. Profe, otra vez, ¿después de cuánto tiempo de afinado el piso se cura? Después de que hacemos, bueno, va a depender el curado, por lo menos tenemos que estar, como dicen los viejos, regándolo una semana. ¿Ya? Ahora, si usted tiene mucha humedad, quizás ni siquiera va a necesitar hacer el proceso de curado. ¿Ya? Pero siempre pensemos en una semana. ¿Ya? Si usted va a hacer el afinado o la terminación que le quiere dar, porque arriba va a colocar cerámico, por ejemplo, ya pensemos siempre en una semana, por lo menos. Las pruebas que se hacen para medir la resistencia del hormigón son a los 7 días, a los 14, a los 28 días. Ya a los 28 días el hormigón ya alcanza su 90% de resistencia final. ¿Ya? Al mes y medio más o menos ya alcanza cerca del 99%. Y después el hormigón va a seguir endureciendo y fraguando por el resto de su vida. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, rompemos un hormigón de 3 semanas de madurez que se llama, o de un mes, lo vamos a encontrar mucho más fácil de romper que si estamos rompiendo uno de 30 años. ¿Ya? Va a seguir endureciendo. Si queríamos que su resistencia fuera de 20, por poner un número X, ¿ya? Lo vamos a probar y va a ser esta resistencia de 20. Y a la vuelta de un par de años probablemente va a ser de 22, ¿ya? 25, y va a seguir subiendo el hormigón. ¿Sí? Pero si usted me pregunta a qué edad a cuántos días podemos trabajarlo,
a la semana ya ningún problema. Básicamente cuando ya esté al tacto esté duro. Ya, perfecto. Súper claras las explicaciones. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algo? O ¿no? Acá. Saber, en verdad, cómo... Hola, buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué hacen con las pruebas de laboratorio que hacen a diario en su taller. ¿Las reutilizan o simplemente las desechan o las vuelven a...? ¿Las muestras, me pregunta? Claro, las mismas la muestra que hicimos recién, ahora... Ya, ¿qué hacen con ellas? Es un poco, se terminan en botadero autorizado. Botadero, no se reutiliza. No, claro, en este caso, en este momento no la reutilizamos. Ya se hacen otros con otros proyectos, cierto que podemos, pero esta en particular la mandamos a botadero, porque también es la hora que, o sea, para nosotros ya van a ser cerca de las 7 de la tarde. ¿Sí? Pero sí, hay aplicaciones, ¿cierto? De repente se van haciendo más bloquecitos. Ah, ya. ¿Ya?